¿Cómo están? Tengan todos buenas tardes, buenos días. Siendo las 12:28, 12:28 del mediodía, ya hoy 2 de enero del 2023, comenzamos por el programa Amasando la Palabra. Un programa que llega gracias al amor, a la misericordia, a la gracia de un Dios todopoderoso, bueno, un Dios que nos ama con amor incondicional, ¿no? Entonces, ese Padre nuestro que está en los cielos es el Padre que nos cuida, nos protege, nos llena de su espíritu. ¿Ok? Vamos a tocar hoy día el tema. Nos quedamos en Mateo 13, 34. Ahora vamos a tocar el Mateo 13, 36 al 42. 13:36 al 42. Pero ha sido una recapitulación con respecto al tema que tocamos el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿cuánto tiempo? En el no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es el estilo Jesús. El estilo Jesús habla en parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo no oigan, ¿no? Y viendo no vean, ¿no? Entonces, las parábolas demostraban, ¿no? Las parábolas hacían que una persona tendría que preguntarse, acercarse al maestro, tener, a ver, la humildad, tener eh, la racionalidad de acercarse a Jesús y preguntarle: maestro, ¿qué querías decir con esto? ¿No? ¿No? Entonces, esa humildad, ese, ese decir: no, yo no soy la persona que interpreta esto, sino de quién viene la interpretación, ¿no? Porque yo puedo tener un entendimiento, un razonamiento, una idea, ¿no? Con respecto a ciertos pasajes bíblicos, con respecto a ciertas, eh, ¿cómo se llama? Palabras, ¿no? Uno lee en la Biblia y de pronto ve esto y dice: ah, ya, esto quiere decir esto. Pero el, el que da la interpretación es el autor, ¿no? Yo puedo interpretar según mi cultura, según mi idiosincrasia, según mi manera de pensar, según mi contexto socioeconómico, sociocultural, ¿no? Yo puedo tomar una interpretación, por supuesto, puedo hacer una interpretación, pero otra cosa es que el Espíritu de Dios nos conduzca y nos haga entender y comprender lo que Él nos quiere decir, ¿no? Por eso Jesucristo partió y dejó en Juan 14, ¿no? El Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ese poder entender, ese poder interpretar, pertenece al Espíritu de Dios. Es por eso que Jesús habla en parábolas, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueden acercar, es el 50% de algo, ¿no? Una parábola, ¿no? Para que se puedan acercar donde el autor y consumador de la fe y puede explicar, ¿no? Con respecto a qué significa esto, qué es lo que quieres decir con esto, ¿no? Entonces, podemos comprender ahí de que lo que busca Dios es que lo conozcamos a Él, ¿no? Que lo conozcamos en el proceso de preguntar, en el proceso de ir a la presencia de Dios, en el proceso de creerle a Jesús en Mateo 6:6 que tu Padre está en el secreto. En ese proceso uno comienza, ¿qué? A conocer a Dios, no a conocer la Biblia, porque conocer la Biblia, muchos ateos, agnósticos, muchos satanistas la conocen. La cosa es conocer al Dios de la Biblia. Esa es el, el propósito fundamental, porque Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo el cual tú has enviado. Entonces, conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo.
Ahora, vámonos a Mateo 13:36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, ¿no? Entonces, sus discípulos eran un grupo muy privilegiado, ¿no? De que andaban con Jesús, ¿no? Entonces, era un grupo muy privilegiado. Jesús mismo les dijo, ¿no? Bienaventurados ustedes. Ahorita vamos a llegar a ese versículo. Que ven lo que otros no ven, que quisieron ver, ¿no? Jueces o profetas y reyes quisieron ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar, entender, comprender que Jesús siempre da la mitad de algo. En un sueño, en una visión, muchas veces uno piensa y cree y supone que ya entendí el sueño y la visión. Y no se acerca donde Dios, no pasa tiempo con Dios para que Dios te lo explique, ¿no? Y la visión se pierde. Y puedes tú tener un razonamiento, un entendimiento, puedes sacar tus conclusiones, pero es decir, eh, pierdes lo más valioso, la intención de Dios, que es de qué? De que lo conozcas, de que pases tiempo con Él, ¿no? Entonces, uno cuando ayuna, no es que te hace bien al cuerpo ayunar, es decir, dejar de comer, dejar que tus órganos reposen, que tu cuerpo se regenere a través del ayuno, por supuesto. Pasa todo un proceso fisiológico y biológico dentro de la persona que le ayuda a restablecer su salud, por supuesto, ¿no? Pero el ayuno, su principal motor y motivo, la esencia del ayuno es pasar tiempo con Dios, ¿no? Conocerlo a Él. Entonces, uno muchas veces pierde esa brújula, ¿no? Y algunos ayunan simplemente para, como dice Jesús en Mateo 6, a partir de eso, ¿no? Ayunan para demudar su rostro, para que la gente lo vea, para estar con la gente, para decirlo, ¿sabes qué? Yo he ayunado tantos días, voy 5 días ayunando, voy 2, rostro demacrado, ¿no? Entonces, ellos no ayunan, ¿no? Dice Jesús que ya tienen su recompensa. Ellos ayunaron para que la gente lo admire, para que la gente lo aplauda, ¿no? Ya recibieron su recompensa. Los aplausos, los likes, ¿no? Los comentarios positivos, ¿no? Los tan elocuentes y hombres de Dios que son, ya recibieron, ¿no? Y esa es su recompensa. No van a recibir más. Vinieron a buscar eso, Dios es bueno, es misericordioso y ya, perfecto. Entonces, es la verdadera intención de las parábolas, la verdadera intención de, de las visiones, de los sueños, ¿no? Es pasar tiempo con Dios, es pasar con Dios y se cumple lo de Mateo 6:6, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará en público. Si uno ve el ministerio de Jesús, eh, Jesús cuando va a resucitar a Lázaro dice, Señor, yo no oro para que ellos me escuchen, yo oro, yo oro para que me crean que tú me has enviado. ¿Entiendes? Entonces, yo no oro para que tú me escuches, dice, ¿no? Yo oro para que ellos crean que tú me has enviado. Entonces, ahí podemos ver a Jesús, ¿no? ¿Cuál es la intención primaria de él? Si no es pasar tiempo con Dios y ser visto por Dios. Por eso en el secreto dice, y tu Padre que está y tu Padre que ve. Si el Padre está, paso tiempo con Él. Y si el Padre me ve, el Padre me observa
Es por eso que Jesús, en su vida diaria, el Padre estaba con Dios y Dios lo miraba a él, ¿no? Porque esa es la recompensa. Lo que vienes a buscar en el secreto, en el público va a ser manifiesto. Tú dices, no, no, yo voy a buscar por la paz en tu familia, y está bien, Dios te lo da. Dios no alterca con eso, ¿no? Pero, es decir, Dios dice ahí que el que viene a buscarlo a Él para conocerlo, porque esa es la vida eterna, que te conozcan, para conocerlo, para estar con Él, para ser visto con Él, Dios va a estar contigo, va a verte a ti, ¿no? En público. Y vemos el ministerio de Jesús o la vida activa de Jesús en público, como Dios confirmaba sus palabras con milagros, señales y prodigios. Entonces era el resultado de lo más profundo de su corazón, de la intimidad, de la relación que tenía con su Padre, con nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, respondiendo él les dijo, en el número 37, 337, el que siembra la buena semilla es el Hijo, ¿quién? Del hombre, es el Hijo del hombre, es el Cristo, es Dios, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. El campo es el mundo. ¿El campo qué es? Los seres humanos. De polvo eres y en polvo ¿qué? Te convertirás. El campo es el mundo, las personas del mundo. La buena semilla son los hijos del reino, ¿no? La buena semilla son los hijos de quién? Del reino. Y luego dice, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Ok? Los hijos del reino. Ahora, Jesucristo dijo esto. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carnes. ¿Y las obras de la carne cuáles son? Celos, contiendas, pleitos, envidias, vanaglorias, ¿no? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Los hijos del reino: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. ¿Sí? Entonces, no se refiere a personas, sino a los hijos de lo malo, que son los pleitos, los celos, las enemistades, ¿no? Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carnes. Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Lo que es nacido, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, templanza, mansedumbre y fe, es nacido ¿de dónde? Del espíritu, ¿no? Y lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Los pleitos, los celos, las envidias, las vanaglorias, las contiendas, ¿no? Eso es lo que es nacido de la carne. Entonces, ahí dice, la buena semilla son los hijos del reino, ¿no? Los hijos del reino, lo que es nacido del espíritu. Lo que es nacido del espíritu son los hijos del reino. Y lo que es nacido de la carne son los hijos de quién? Del hijos del malo. ¿Ya ves? ¿Hijos de quién? Del malo. Entonces, la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y ese es lo malo, ¿no? Ahora, dice en el 40, en el 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Ahí está. Los hijos. ¿Se acuerdan que hay un pasaje donde dice, ¿no? Vino de noche un enemigo y sembró en el campo. ¿Cuándo sembró el enemigo, el diablo, esa semilla? Eso es lo malo. Los hijos de lo malo. ¿Cuál es lo nacido de la carne? Cuando Eva le dijo, ¿no?
De todo el huerto Dios nos dijo que debemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieron moriremos, ni siquiera, dice, no, y ni siquiera debemos tocarlo, dijo, no. Y Satanás, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿cómo que moriréis? Si no seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Ah? No moriréis, si no seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ahí fue donde fue sembrada la semilla, la cizaña. El diablo sembró en la humanidad la cizaña. ¿Ah? Por eso dice ahí. En el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, ¿qué dice acá? Amén. María Vicente dice amén. Muy buenas tardes, familia Vicente. Entonces, por eso es que Dios dice que déjalo que salga el trigo con la cizaña, dice. No se puede arrancar los dos. No, no, Pablo en un momento dice, era tantas las, las revelaciones que tenía, que en un momento determinado dijo, Señor, si es quítame este aguijón. El enemigo de Satanás venía a bofetearlo. ¿Y qué? Y le pidió a Dios, le rogó, ¿no? Que le quite ese aguijón en la carne. Entonces, Dios que le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En tu debilidad. ¿Y se acuerdan cuando le dijo a los que, a los siervos, le dijo, oye, Señor, mandamos y arrancamos la cizaña? No, no, no hagan eso. En el día de la siega, ese día van a sacar la cizaña y el trigo va a ir a mi lagar, ¿no? Entonces, este cuerpo, como decía Pablo, este cuerpo de muerte, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y así tengas 17, 18 años, 15 años, todos vamos, nuestro cuerpo llega hasta una etapa, ¿no? De desarrollo y la evidencia de que es efectiva esa condenación es que todos estamos envejeciendo. Los que tienen 40, los que tienen 50, ¿no? Ya comienzan a sentir los estragos, ¿no? De los estragos, la evidencia que la paga del pecado es la muerte. Tus órganos comienzan ya a fallar, algunos órganos ya no son, ya no puedes correr como corrías, los músculos comienzan a perder masa muscular, ¿no? Disculpen la redundancia. Entonces, la evidencia que la paga del pecado es la muerte, lo sentimos en nuestros cuerpos, ¿no? Ya hay órganos que comienzan a deteriorarse, ¿no? Entonces, eso denota de que nosotros tenemos dentro de nosotros la cizaña y dentro de nosotros lo que ha sido sembrado por Dios, que es el trigo, ¿no? Ahora, Jesucristo dijo que la cizaña no lo podemos quitar. No, no, hasta el día que el cuerpo glorificado como Cristo, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos juntos. La, la cizaña sea arrancada de nosotros. Pero mientras tanto, eh, nosotros para poder subsistir, para poder vivir en el reino de Dios, tenemos que ser llenados de su Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, ¿no? Pedro agarró y le dijo, Señor, contigo hasta la muerte, Señor. Y cuando dijo eso, lo dijo con una verdadera convicción, con una verdadera pasión. Él en lo más profundo de su ser estaba convencido de eso, ¿no? Entonces Jesús le dijo que lo iba a negar. Él cuando vienen a arrestarlo a Jesús, él inmediatamente saca su espada y estaba dispuesto a morir. Habían soldados, habían gente, ellos eran pocos. Es decir, estaba dispuesto a morir. Pero los planes de Dios no lo entendió cuando Jesús comienza a sanar la oreja
Malco, creo que se llamaba, el sirviente del sacerdote, el sumo sacerdote, comienza a sanar y dice, oye, ¿qué pasa acá? ¿De qué lado está Jesús? Yo comienzo a matar a uno, a otro y me lo va a restituir todo, mato a uno y de pronto me lo sana y ¿de qué lado está Jesús? Entonces se confundió, se turbó. Jesús dijo, déjenlos a ellos, no los toquen, a mí han venido a buscarme. Y tuvieron el plan de Dios. ¿Ah? Tenían coraje, tenían convicción, pero era un coraje nacido de la carne, ¿no? Ahora, luego que Jesús es, ¿cómo se llama? Es crucificado, todo, ellos contemplan todo ese horrible espectáculo, vamos a llamarlo así, ese horrible espectáculo del infierno, y ver a tu líder, ver a tu Señor, porque le decían a Jesús Señor, ver a tu Señor que le habían hecho de esa manera, azotado, escupido, golpeado, ¿no? Verlo así, eso denota, eso, eso hace ver, eso te deja una cicatriz, una impronta dentro de ti, una cosmovisión muy dañada, ¿no? Te deja turbado, atrofiado, ¿no? Verlo de esa manera a tu líder caer. ¿Qué va a pasar con uno que lo sigue él? Pedro en ese momento todos se escondieron, ¿no? Porque iba a comenzar una persecución contra ellos. Acuérdense que querían destruir a Jesús, no solamente matarlo, sino destruirlo, ¿no? Una cosa es matar a alguien, bueno, le das un tiro de gracia y listo. O mandas un sicario, ¿no? Pero otra cosa es destruir a alguien, destruir su buen nombre, su reputación, su legado, ¿no? Y eso es lo que planificaban hacer con Jesús. Y los discípulos estaban escondidos, con la puerta cerrada, dicen, ¿no? Y Jesús se desaparece, entra, ¿no? Y Felipe al toque lo reconoce. Felipe, ven, mete tu mano a mi costado, a ver, pon tu mano en mi llaga. Ahí podemos entender y comprender, ¿no? Podemos entender y comprender de que cuando viene el Espíritu Santo ellos reciben poder. Dijo Jesucristo, dijo, y recibiréis poder. Y cuando vienen en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 120 que estaban ahí reunidos, predicaban el Evangelio con denuedo, con poder, con pasión, y nunca más que Pedro volvió a negar a Jesús. Esa es la gran diferencia. Porque lo que es nacido de la carne, ¿qué pasa? En el momento, cuando quieres cumplir la voluntad de Dios, es proteger a Dios, que es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, sí amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Es decir, nunca más volvió a negar a Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo la voluntad del Padre nuestro que está en los cielos. Es por eso que Jesús decía, oren para que no entren en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Entiendes? Están los dos ahí. Están los dos. Tanto la cizaña como el trigo. Y tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que ese trigo se nutra, se fortalezca y dé fruto, un fruto al 100, al 70, al 30. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Pedro, cuando Jesús resucita, estuvo 40 días con los discípulos, en una de esas lo encuentra Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te tengo cariño, yo te tengo aprecio. No le responde con la misma palabra. Supongamos, llevamos al tema de las parejas, ¿no? Si una pareja te dice, mi amor, ¿me amas?
Y si la pareja te responde te quiero, entonces suena a un sinsabor. No suena bonito, suena feo. Pero respondió eso mismo a Jesús. ¿Sabes qué? Te tengo cariño, te tengo aprecio. En pocas palabras, no lo amaba como Jesús lo amaba. Y Jesús le dice que apacienta mis ovejas. Es decir, Jesús no le dijo te amo, Pedro, sino que hizo el amor que es entrega. Le entregó lo que él vino a rescatar, las ovejas perdidas, ¿no? Le entregó. Entonces, eh, papá, mamá, tu papá, tu mamá, dio lo mejor que tenía. Hónralos, ámalos. Dios pide honrar, porque, es decir, pedirle más a la carne, las personas con sus defectos, con sus virtudes, dan lo mejor. Los padres dan lo mejor. Y tenemos que honrar eso de parte de Dios, agradecer a Dios porque han dado lo mejor. Como le digo, con sus, con sus virtudes, con sus defectos, con todo, ¿no? Si un hombre dice las escrituras, que hombre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, y si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si los hombres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más Dios dará? ¿De qué? De su Espíritu Santo. Es decir, los hombres dan lo mejor que tienen. Si estoy hablando a veces de un político corrupto, a sus hijos le ponen buenas universidades, buena comida, buena alimentación, salud, techo, ropa, ¿no? Los narcotraficantes también. Le ponen casa, salud, las mejores escuelas, ¿no? Entonces, y un hombre, cualquier tipo de ser humano, ¿no? Equilibrado, alguien ¿no? Por más, porque no hay justo ni a uno, ¿no? A sus hijos, ¿qué les da? Les da lo mejor que tienen, techo, comida, casa, viviendo en la condición que vivan, ¿no? Si los hombres saben dar buenas cosas a sus hijos, dan lo mejor que está a su alcance, ¿no? Y aún algunos hasta dejan de comer para que ellos coman. ¿De qué? De su espíritu. ¿Habrá algo mayor? Dios es dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿ese es lo mejor de Dios? Dios es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. ¿Ese es lo mejor de Dios? Lo mejor de Dios, lo más excelso, lo más excelente, es su Espíritu Santo. Él mismo. Luego de eso no hay nada más excelente en el universo. Entonces, Dios, ¿qué más Dios dará de qué? De su Espíritu a todo aquel que se lo pide. A todo aquel que se lo pide. Entonces, acerquemos confiadamente al trono de gracia, Mateo 6:6, que dice, ¿no? Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto en el secreto. Tu papá que está en el secreto. Y tu padre que ve lo que haces en el secreto, ¿de qué? Te recompensará en público. Entonces, tu padre está en el secreto. Tu padre está en el secreto. Les invito, hoy vamos a abrir de 10 a 11 de la noche, hora peruana. Vamos a hablar profundamente sobre este tema. Se llama la cita. La cita más importante. Vamos a estar transmitiendo en TikTok, pero es de 10 a 11 en vivo. Preparándonos para la cita más importante que tenemos en el día. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Es la cita más importante. Y no dice que Dios va a estar, que posiblemente estés, que tienes que estar en ayuno, que tienes que haberte limpiado de tus pecados. No, dice, tu Padre está. Tu Padre está.
tu papá está ahí. Es tiempo eterno, tu papá está. Y tu padre que ve lo que haces en secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Entonces, hoy a partir de las 11 se llama el programa La Cita y nos vamos a preparar, vamos a recibir palabra de parte del Espíritu Santo para poder encender y llenarnos de su Espíritu en su presencia. Es la única manera, es la única manera de poder sobrevivir. Como dijo Jesús, los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. La única manera de sobrevivir entre los lobos, la única manera de una oveja sobrevivir en medio de lobos es lleno del Espíritu de Dios. Una oveja encendida, una oveja llena del Espíritu de Dios, el lobo nunca la toca. El Espíritu Santo vino el tentador y le comenzó a decir, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Entiendes? Entonces, el lleno del Espíritu Santo, aparte de conocer las Escrituras, él estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Ah? Y le dejo este versículo para meditar, Mateo 22, 29, cuando le dice a los saduceos, ¿no? Ustedes erráis desconociendo la Escritura y el poder de Dios. Entonces, la persona puede errar al interpretar la Biblia, al desconocer ¿qué? La Escritura, pero no es suficiente conocer la Escritura, sino no conocer el poder de Dios. Y Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Para poder interpretar la Biblia se necesitan dos cosas. Conocer la Escritura, pero no es suficiente conocer la Escritura, sino también conocer el poder de Dios. Nos quedamos en Mateo 36, 40, el enemigo la sembró, ¿no? En 36, 40 dice Mateo 13, 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recogerá de su reino. Muchas veces uno dice, ¿no? Que el reino de Dios, ¿no? Jesucristo decía, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Dicen, ¿no? Y Jesús ahí dice que recogerá de su reino, ¿no? A todos los que hacen tropiezo, dice. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dos cosas, servir de tropiezo y hacer ¿qué? Iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí serán el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, cuando alguien está dominado por la carne, ¿qué es la carne? Las obras de la carne. Celos, contiendas, envidias, vanaglorias, pleitos, chismes. Y esos son los hijos, los frutos, los hijos, las obras salen. Son hijos de lo malo, ¿no? Y están ahí, están ahí. Algunos dirán, yo no soy chismoso, pero es decir, ahí está, es la cizaña que algún día heredamos de los padres, de nuestros padres, de los padres de los padres.
¿no? La humanidad está con la cizaña en su corazón. Entonces, ¿cuál es su reino? Cuando el hombre peca, del reino de Dios. Satanás, el hombre. Entonces, Dios votó al hombre y también a Satanás. El reino de los cielos, el reino de los cielos, no del cielo, sino de los cielos, ahí dice, enviaron a los ángeles y cogieron de su reino a todos los que sirven de tropiezo, de su reino, ¿no? De su reino. Su reino de Dios es de principio a fin. Su reino de Dios, por más que Satanás lo ha hecho, lo mató al hombre, ¿no? El reino de Dios hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos. Él sigue siendo el rey. A él nadie lo destronó. El hombre no lo destronó. Satanás no lo destronó, ¿no? Él sigue siendo el rey. El Edén, el jardín, como lo quieran llamar. Él sigue siendo el rey. Entonces, hoy en la noche, los que quieran conectarse de 10 a 11 hora peruana, vamos a comenzar el programa La Cita. Va a ser un momento en el cual el Espíritu de Dios nos va a generar esa fe que necesitamos, porque la fe viene por oír y el oír al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Él toma lo que es del Padre y nos hace conocer a nosotros, nos dará a conocer, ¿no? Nos va a dar la convicción, la fe, la certeza, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, señores, agradezco las personas que han mandado mensajes. Está aquí María Vicente. Si puedo leer más. Allá también está Carlos, María Azucena, Francisco Córdoba. Dios me los guarde, los cuida y los protege como siempre lo ha hecho. Tengan todos muy buenas tardes. Este fue el programa Amasando la Palabra. Pueden encontrar los videos en YouTube como Javier Finaflor. En Facebook también están colgados los videos de Amasando la Palabra. En TikTok como Intérprete de la Ley. Y muy pronto en Instagram. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes, muy buen día. Y que Dios nos siga llenando de su espíritu. Hasta pronto.